El otro día me llamó un amigo político, así como de pueriles y superficiales son los políticos, cuando vio que yo estaba promoviendo el documental mío de Lezama y me dice, Fundora, mira que tú llevas años en esto, oye, tú no te cansas de lo mismo. Y, y la impresión que me dio es como si él me estuviera hablando de que la vida se va llevando como en esta especie de consecutividad o ciclos de modas, ¿no? Con esta cosa que llaman hoy la tendencia. Y bueno, yo lo único que le dije, hermano, mira, yo no estoy tratando con un árbol de la cultura, yo estoy tratando con un bosque. O si quieres te lo digo en un término un poco más esotérico, yo estoy hablando con una frondosidad, yo estoy tramando con una frondosidad. Y bueno, vinculé inmediatamente a Lezama con esta condición del árbol porque tal vez la sinestesia mental del poeta, del pequeño poeta que soy yo al lado de esa gran magnánimo poeta que es Lezama, eh, repercutió en mí en algún momento y entonces recordé que sí, que efectivamente la idea del árbol que él ha usado tanto como una parábola, ¿no? De esta visión sistémica que es una visión que estaba en Lezama mucho antes de que existiera toda esta corriente nueva de la teoría cuántica y de partículas y de la teoría cognitiva y de la inteligencia artificial y de la visión sistémica, la cinegética. Lezama estaba metido en ese mundo. Pues Lezama era un hombre que leía mucha ciencia. Entonces, esta cosa totémica de Lezama a mí siempre me llamó la atención, ¿no? El poeta que hace más que un verso, el poeta que hace más que poemas, ¿no? El poeta que está tratando de descifrar el universo y que reconoce que él es un ser causal, no que es un ser casual, que él está metido dentro de un quórum, pero que dentro de ese quórum él está gestando una nueva realidad desde su propia subjetividad, que su subjetividad no es algo rígido, sino todo lo contrario, que es maleable, que es mutante, que es que él es la propia alquimia, que él no es el sujeto de la alquimia, sino que él es el objeto de la propia alquimia, ¿no? Y esta cosa de él mismo poderse transformar en esta visión que tiene tan heterodoxa, tan plural, tan mutante, tan metamorfoseante de que todas las cosas son otras, que es en sí mismo la esencia de una metáfora, ¿no? Y llevarlo a un rango de exageración, de hipérboles, ¿no? Y entonces estoy promoviendo este documental que, bueno, cerrando un poco el comercial, porque también hay que hacer la mercadotecnia, que estamos exhibiendo en algunos espacios, va a estar el próximo sábado 13, conmemorando su 46 aniversario luctuoso. Es un documental que nace de una serie académica que a mí me ha obsesionado mucho porque me ha aclarado múltiples factores y además me permite interpretar y entender y elucubrar sobre temas que son eh, tan diversos, tan raros, tan aparentemente inconectados, que van desde la ciencia, la esoteria, la mística, la magia, la literatura, la creación del mundo, la idea de lo sagrado, de lo divino, el origen, el destino, hacia dónde van las cosas, por qué uno hace este camino, este tránsito de vida, qué hacemos aquí. O sea, a mí Lezama me da toda esa visión variopinta del universo y me permite como una especie de poliedro, como un haz de luz, entrar y salir por otra puerta y entrar al laberinto y extraviarme y reencontrarme. Entonces, por eso es que hago tanto énfasis, sobre todo, bueno, lo hago desde lo cubano porque él fue un ciudadano de La Habana, incluso más que un cubano, ¿no? Fue un gran habanero. Esto siempre me gusta decirlo porque uno engloba las cosas y la mete en ese sesgo conceptual estrecho, ¿no? Él fue un hombre universal, él fue un universalista que tuvo el privilegio de haber nacido y crecido y vivido en La Habana, una ciudad, la Camoya, la que representó, hizo grandes elogios y adagios en toda su obra. Pero él era un gran caminante y era un hombre que de momento se puso gordo por razones curiosas de la vida, pero una vez este escritor que se llama Félix Guerra, quien yo tuve la dicha de incluir en el documental y que escribió este maravilloso libro, quiero hacer el reconocimiento de este libro porque este libro me tiene deslumbrado. He leído mucha crítica, mucha ensayística, de mucha reflexión desde el modelo racional de Lezama, desde el modelo analítico, desde un modelo que tiene un basamento puramente aristotélico y que casi siempre termina siendo excesivamente racionalista, cuando Lezama más que todo era un mago, era un alquimista, era un iluso, un idealista, un soñador, era un eterno vinculante de todas las cosas. Y este libro tiene esa perspectiva, este libro tiene la perspectiva del poeta,
del hombre que está en la perenne invención, del hombre que está elucubrando, del hombre que está todo el tiempo reinventando la realidad desde una subjetividad que él reconoce que es voraz, que él reconoce que es inquieta, que él reconoce que es palpitante, que es reverberante, que no se detiene, que es como un magma de un volcán en ebullición y que es convulso y que lo remueve y lo transforma todo. Y que ese sea quizás el papel de todo lo que existe en la existencia, un diálogo sincrónico, un ballet, una especie de entropía, una búsqueda de un orden dentro de una caoticidad que tiende casi siempre a tratar de conservar una cierta equilibrio, una cierta mesura, una cierta armonía para que las cosas funcionen. Pero Lezama tenía esa inquietud del niño que trepa el árbol cargado de sorpresas, de irreverencia, porque la primera irreverencia cuando uno sube un árbol es atentar contra una gravedad, ¿no? Y atentar con una serie de reglas de la física. Y ahí es donde está Lezama, buscando siempre una metafísica, una física que vaya más allá de ese sesgo conceptual del que he hablado, ¿no? Y que tiene que ver con ese esplendor del siglo XVI y XVII del racionalismo cartesiano sobre todo, y que caminó en distintas direcciones hasta los días de hoy, al punto de que hoy estamos intentando todo el tiempo descifrar la realidad y entenderla e interpretarla, incluso desde las herramientas cibernéticas de la inteligencia artificial. Parece ser que la inteligencia artificial tiene algunos dotes de asociaciones que son más atrevidos que nuestra propia ingeniería o nuestra propia arquitectura mental o intelectual, por decirlo de alguna manera. Entonces Félix Guerra, que es un gran provocador y del cual no me atrevo a decir, ojalá y existieran estas entrevistas que él le hizo en distintos periodos. Este libro me lo regaló su hija y ojalá y ella pudiera tratar de indagar si existen estos casetes, estas conversaciones que sostuvieron Lezama Lima y Félix Guerra durante años, ¿no? Y que él fue grabando y a veces transcribiendo, porque no había ni grabadora en esa Cuba revolucionaria de esa época. Entonces me gustaría saber si existen los originales, porque tengo la impresión dichosa, virtuosa, de que este libro ha sido una segunda reinterpretación de Lezama, de que Félix también jugó ese ser causal que se involucraba con Lezama, pero que restituía a Lezama, lo reinventaba, lo llevaba a una epigenética, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces esa cosa interesante que tiene el arte también, de que transfigura el hecho en otro, o el fenómeno, o el objeto, y lo reconvierte, lo resignifica, lo resemantiza, lo reconfigura. Eso que es tanto de la poiesis, que es tanto de la creación, que es tanto de la condición sagrada del universo, le interesaba mucho a Lezama. Entonces Félix le pregunta en un momento de provocación donde se ve que están teniendo un diálogo choteador, un diálogo que se ve que hay burla, que hay humor, que hay jocosidad, que hay la gracia del café del día a día, ¿no? Y entonces le está preguntando sobre el color verde, un color que Lorca hizo hegemónico, ¿no? Y él cree que Lezama le va a hablar de otras cosas, y Lezama se pone a hablarle de la clorofila, Lezama se pone a hablarle de los viejos verdes, ¿no? Con ese sentido despamparante del humor que lo caracterizaba, ¿no? Y eso lo lleva al árbol, ¿no? Al árbol que, según dice Lezama, tiene ese aburrimiento o esa vanagloria de querer seguir siendo verde y no cambiar ese paradigma, ¿no? Entonces le dice: usted es un gran gordo, Lezama era un hombre muy opulento, pero sin embargo usted tuvo una época en que fue flaco, y usted fue un muchacho y fue delgado, incluso fue flaco hasta los 20 y tantos años, casi hasta los 30. Y Lezama le responde, y se los quiero leer porque es una cosa maravillosa. Dice: hoy descubro que la felicidad es cualquier asunto, incluso agarrarse a una rama y con manos de flaco y poder resistir mientras contemplas a la lagartija en su guerra. Descubro hoy, ahora en este ensortijado segundo, y con su ayuda, que fui flaco alguna vez, siquiera 3 segundos para trepar al árbol, porque los árboles, y he ahí otro descubrimiento, están vedados a los gordos. Soy un ex flaco, anótelo ahí, y soy un gordo eventual, porque me lamerán los gusanos del polvo enamorado. Anótelo ahí también. Es esta idea del polvo enamorado de Roque Dalton, que también era amigo de Lezama, que tanto maravilló ese verso, parece a Lezama. Dice: también me lamerán, cuando muera este gordo, me lamerán los gusanos del polvo enamorado, ¿no? De esa muerte que decía
Roque, después de la bomba atómica, polvo será más polvo enamorado, ¿no? Esa cosa de la cohesión, de la fusión, de la unidad sintergética, de la unidad del campo unitivo del que está hablando la física cuántica, ¿no? Y que siempre será enamorada porque siempre buscará una síntesis, una cohesión, un diálogo, una comunión sagrada, que es lo que tienen todas las cosas en el universo y que es una de las grandes divisas de la defensa de este campo unificado que intentó Einstein, que han intentado todos los grandes físicos y que afortunadamente la física cuántica y de partículas está tratando de avisorar y de quitar esa delimitación que es una delimitación de la mente, ¿no? Entonces le pregunta a Feli, para seguirlo provocando en el tema del árbol, le dice: ¿qué daría usted por tener un árbol delante de su casa? Y dice Lezama: vivo en Trocadero, calle estrecha, soleada y polvorienta. ¿Cuánto daría? Daría mi otra eternidad, la siguiente, porque esta eternidad la comprometí entre mis novelas por escribir, mis poemas revoloteando en las vísperas y en las entrevistas que concedo a los periodistas ansiosos de novedad. Ahí lo está aludiendo a Feli, ¿no? Si el cielo me diese otro par de ojos y otra nariz y otra gordura, yo las pondré a disposición de su pregunta. Deseo tanto tener un árbol delante de la casa que incluso permutaría mi casa por el árbol solo, sin la casa detrás, y viviría gustoso en una rama si me la cede el gorrión. Dicen algunos, los que profesan con devoción la concepción materialista, que el hombre bajó del árbol. Gustoso me gustaría contradecir y subir al árbol para ser de verdad el hombre, y no una afobiada bestia de ciudad entre las cuatro paredes de su cueva. Fíjense qué visión más ecologista, fíjense qué visión más de la recuperación de la condición natural del hombre incluso que hemos llamado nosotros despectivamente salvaje. ¿Cuánto hay de Lezama de futuridad? ¿Cuánto avisoró todos estos nuevos paradigmas, los incluyentes, los heterodoxos, el naturalismo, el ecoambientalismo, la diversidad de géneros y de razas y de tendencias, la pluralidad? Todas esas cosas, toda esta idea de la teoría compleja científica que estaba en su obra. O sea que estamos hablando de que no es solo Lezama un poeta, Lezama es un profeta de lo cubano. Es un hombre que además de ser y de hacer poesía, tanto en la prosa, en la palabra, en el verbo, en la comunicación, en su lenguaje cotidiano, en su novela, en su ensayística, se planteó un proyecto de nación que salvara a Cuba, que restituyera a Cuba, que construyera y colocara a Cuba en una parábola ascendente. Pregunto y dejo para terminar esta intervención abierta ¿cuántos poetas de hoy, cuántos grandes cubanos de hoy, cuántos patriotas de hoy les ha pasado por la mente un proyecto de nación como la teleología insular de Lezama? Eso demuestra que somos una generación inferior, porque ni siquiera estamos sospechando y pensando la isla, ni nuestro destino, ni nuestra patria, ni siquiera estamos pensando el mundo. Lo que estamos es abocados en una sobrevivencia, abocados en una mentalidad de vida mundana y prosaica de bolsillo, cuando este tipo de hombre como Lezama y esa generación vivía en la esfera de lo trascendente. Pues nada, gustosos de poderles proponer este documental, que ya les digo, se exhibirá el día 13 de agosto en la librería Rosario Castellano del Fondo de Cultura Económica, aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, lo que era antiguamente el cine Belle Pop, que ahora le dicen Centro Cultural Bella Época. Gracias, muy amable.